martes 8 de abril se tocó el tema de la seguridad. Recordemos que la seguridad en el país está disminuyendo todos los casos de casos que han ocurrido en las últimas horas. El secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Omar García Harfuch, dio este resumen donde en las últimas 24 horas ha pasado estos casos y también las exitosas detenciones que han habido durante estas semanas por parte de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía y también es un trabajo en equipo que están realizando estas dependencias de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un trabajo en conjunto, digo, pues porque están haciendo un gran trabajo para pacificar a México. Recordemos que eso también ha llevado la buena relación con Estados Unidos. Le decía el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ha dado esta información en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar lo que es lo que dice Omar García Harfuch sobre estas exitosas detenciones y bien, un trabajo muy importante que se ha estado realizando detenciones, incautaciones de este tipo de pacientes y también algunos capos que son requeridos por las autoridades estadounidenses. Vamos a escuchar qué es lo que dice Omar García Harfuch. Muy buenos días. Con su permiso, Presidenta. En estos 6 meses de gobierno, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad ha fortalecido la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y, por supuesto, la Secretaría de Gobernación. Se ha avanzado en la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, que actualmente ya cuenta con más de 130,000 elementos. Muchos de los logros que hemos presentado en estas conferencias han sido posibles gracias a esta corporación. Ahora, integrada a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que garantiza su estabilidad, permanencia, disciplina, profesionalismo y lealtad a México. Por su parte, la Secretaría de Marina ha fortalecido sus capacidades y ha aumentado las operaciones en aguas internacionales con un total de casi 28,500 acciones en tierra, mar y aire en estos 6 meses de gobierno. En cuanto al eje de atención a las causas, la Secretaría de Gobernación ha incrementado la presencia en las entidades prioritarias con programas como Sí al Desarme, Sí a la Paz, lo que ha permitido retirar miles de armas de las calles. Durante esta primera mitad del año, se aprobaron las reformas constitucionales enviadas por la Presidenta para otorgar facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad, lo que nos ha permitido ampliar nuestras herramientas legales y operativas para ser más eficientes para la ciudadanía, trabajando en absoluta coordinación con la Fiscalía General de la República. Durante este primer semestre, estamos incrementando las capacidades tecnológicas del Centro Nacional de Inteligencia y aumentando su estado de fuerza con más analistas y agentes. Recientemente, lanzamos una convocatoria dirigida a jóvenes comprometidos para que se formen como agentes de investigación e inteligencia en la Secretaría de Seguridad y sirvan a su país trabajando por la pacificación en coordinación con el Ejército Mexicano y la Marina. La seguridad es una responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno. Más del 90% de los delitos en México son del fuero común, y estos son justamente los que más lastiman a la gente. Robo de vehículo, asalto a negocio, asalto en la vía pública. Por eso estamos trabajando cada vez más de manera coordinada entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales, realizando acciones conjuntamente y de manera coordinada. En los primeros 6 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han obtenido los siguientes resultados. Han sido detenidas 17,258 personas por delitos de alto impacto, lo que nos ha permitido desarticular redes criminales. Asimismo, se han asegurado más de 140 toneladas de droga, incluyendo cerca de 1,5 toneladas y más de 2 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias afecten la salud de miles de jóvenes. También se han sacado de las calles más de 9,000 armas de fuego. Para combatir la producción de drogas, en 17 estados de la República se han desmantelado más de 750 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Estos laboratorios destruidos son pérdidas millonarias para las organizaciones criminales y se evita que millones de dosis sean consumidas. En estos primeros 6 meses, en Guerrero hemos incrementado las operaciones con el objetivo de detener a generadores de violencia y disminuir los delitos como el homicidio. Por ejemplo, se homologó el modelo de operación en 4 sectores, 146 cuadrantes, en 252 colonias de Acapulco, donde se realizaron patrullajes y filtros de seguridad en puntos de alta incidencia delictiva. Se establecieron puestos de control, se incorporaron lectores de placa y se instalaron arcos detectores en accesos carreteros. La participación de la ciudadanía ha sido clave para detener a principales generadores de violencia o extorsionadores que afectaban la tranquilidad de familias y comerciantes. Como resultado de estas acciones, en estos 6 meses el homicidio en Guerrero ha tenido una disminución del 46%. En el estado de Guanajuato, para atender la incidencia de homicidios y hechos violentos, se realizó un reforzamiento, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, de los elementos del Gabinete de Seguridad en el estado.
A pesar de haber tenido un incremento en los homicidios durante los primeros meses de gobierno, tras las recientes detenciones realizadas por parte del Ejército, la Marina, Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, en las últimas 3 semanas se registró una disminución del 48% en el delito de homicidio doloso. Como ejemplo de estas detenciones, resaltamos 2 órdenes de aprehensión en contra de 2 personas que privaron de la vida a 2 custodios y dejó uno más herido. Esto fue en León, Guanajuato. En el estado de Querétaro fue detenido Leonel N., alias El Gordo de Zempoala, identificado como jefe de plaza de cártel de Santa Rosa de Lima y generador de violencia en la zona Laja Bajío. En Dolores Hidalgo fue detenido Cristian Alejandro N., quien era jefe de una célula de sicarios para el cártel de Santa Rosa de Lima. Además es considerado generador de violencia en la entidad y responsable de la distribución de droga. Quiero resaltar la operación simultánea de 6 acciones en conjunto en los estados de Querétaro, Guanajuato y Yucatán, por parte de Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional. Fueron detenidos 9 integrantes de un grupo delictivo vinculado con delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, venta de droga, ataques armados y principalmente homicidios en Guanajuato. Entre ellos, también el ocurrido en Querétaro, en el bar Los Cantaritos, donde perdieron la vida 10 personas. Entre los detenidos se encuentra José Francisco N., alias Alfa 1, identificado como líder de la célula conocida como Los Escorpiones, vinculada al cártel de Santa Rosa de Lima. En León, Guanajuato, fueron detenidas 4 personas más de una célula denominada Los Durango, vinculada al cártel de Pacífico. La presidenta Claudia Sheinbaum también ordenó un reforzamiento en el estado de Tabasco. Es por esto que a partir del 15 de febrero de este año, Defensa, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aumentaron de manera significativa su estado de fuerza y se implementó un operativo estratégico y permanente con las autoridades estatales. Este despliegue permitió el reforzamiento de la presencia institucional y la captura de objetivos prioritarios vinculados a la violencia en la entidad. Con el trabajo realizado por el Gabinete de Seguridad desde el 15 de febrero a la fecha, se ha registrado una reducción del 42% en homicidios dolosos, lo que ha representado una mejora en la seguridad en el estado de Tabasco. Entre los detenidos relevantes, el 9 de marzo en el municipio Centro, en Tabasco, fue detenido Rodolfo N., alias El Cubano, señalado como el responsable del ataque a un bar ocurrido el pasado 24 de noviembre, donde lamentablemente 6 personas perdieron la vida y otras 10 resultaron heridas. El 27 de marzo se detuvo a Francisco Javier, alias El Guasón, quien mantenía control de la venta y distribución de droga y era responsable de extorsión a comerciantes, así como de agresiones a grupos rivales. En seguimiento a esta detención, el 29 de marzo en Cárdenas, Tabasco, se cumplimentaron 2 órdenes de aprehensión más en contra de Jorge Luis N., alias El Chelo, y Edson Aldair, alias Zavala, quienes también formaban parte de la barredora y participaban en estos hechos delictivos. Destaca también la detención de Adrián N., alias La Geisha, el pasado 3 de abril. Esta persona se fugó de prisión en el 2023 y está vinculado con delitos de alto impacto como extorsión, secuestro, homicidio y ataque a autoridades locales. Además, tiene una orden de aprehensión por secuestro. Cabe señalar que después de esta detención hubo vehículos incendiados provocados por integrantes de su organización criminal, misma situación que fue controlada por las autoridades. En Frontera Norte, como parte del operativo, implementado desde el 5 de febrero, se han realizado más de 2,000 detenciones. Se han asegurado cerca de 2,000 armas de fuego, más de 300,000 cartuchos y cerca de 10,000 cargadores de diversos calibres, más de 26 toneladas de droga, entre ellas más de 1 millón de pastillas de fentanilo. Las labores realizadas en los estados fronterizos permitieron también que en Baja California, entre septiembre del 2024 y marzo del 2025, el homicidio doloso disminuyera en 31%. En esta entidad, en el puente internacional El Chaparral, detuvieron a Scott Harvey, de nacionalidad estadounidense, el cual pretendía introducir al territorio nacional en el interior de un vehículo armas de fuego, largas, cortas, cartuchos, cerca de 3,000 cartuchos cargadores y 3 miras telescópicas. En Sinaloa, derivado de una pugna entre grupos rivales, en octubre del 2024 se incrementó el número de homicidios dolosos. Sin embargo, resultado del reforzamiento a la seguridad en el estado, este delito de homicidio ha tenido una disminución del 25% a la fecha. En Sinaloa, continúa el reforzamiento permanente por las autoridades del Gabinete de Seguridad. Entre las detenciones relevantes se encuentran, en el 14 de noviembre se detuvo a Omar alias El Pelón, operador de Los Chapitos, quien coordinaba agresiones a grupos rivales y operaba en Sinaloa y Sonora. En el mes de diciembre fue detenido Horacio N., hermano de Omar N., operador financiero del Cártel del Pacífico. El 3 de diciembre, en Guasave y Los Mochis, se hizo el aseguramiento histórico de más de 1 tonelada de fentanilo. Dando continuidad a este hecho, el 5 de diciembre fue detenido Adrián N., alias El Gallero, integrante del grupo delictivo Los Beltrán Leiva, relacionado con el aseguramiento de la tonelada de fentanilo. El 28 de diciembre, en Escuinapa, durante un cateo se detuvo a 5 integrantes de Los Chapitos, entre ellos se encontraba Juan Manuel N., jefe de una célula delictiva, a quienes se les aseguraron 3 armas largas, ametralladoras, 2,500 cartuchos, etc. El 19 de febrero se realizó el arresto de José Ángel N., alias El Güerito, operador de Los Chapitos, quien se encargaba de la planeación de rutas para la distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina a nivel internacional y contaba con una orden de aprehensión por tráfico y distribución de droga en los Estados Unidos. También el 19 de febrero, el ejército mexicano detuvo a Kevin Alonso, quien era jefe de seguridad del líder de esta célula criminal.
El 24 de marzo en Culiacán, derivado de trabajos de investigación, se ubicaron 4 inmuebles relacionados a un grupo delictivo. Ahí se detuvo a Jesse Kevin N. También fue detenido Juan Carlos N., relacionado con la agresión a una familia donde 2 menores de edad perdieron la vida en el mes de enero. Estos avances en materia de seguridad reflejan el esfuerzo coordinado del Gabinete de Seguridad y estas acciones continuarán en las distintas entidades federativas. Muchas gracias. Bueno, esto que acabamos de escuchar es muy importante para el país. Es muy importante, le digo, porque se han llevado a cabo estas detenciones interesantes, pues que son estos personajes que han estado haciendo daño a México. Y han estado haciendo daño a México, a las familias mexicanas. Y la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo un buen trabajo conjunto con estas dependencias, encabezado por Omar García Harfuch, le digo. Un buen trabajo y la reducción de personas desvividas es impresionante. Impresionante, le digo, porque pues aparte de que la Secretaría de Gobernación implementó un programa hacia el desarme. Eso lo inició ya hace unos meses en la explanada de la Basílica de Guadalupe. Ahí es donde inició y se ha replicado en otros estados. Pero sí, pues le digo, ha pacificado el país de muchísimas maneras, se ha pacificado el país. Estuvieron presentes en esta conferencia de prensa el Gabinete de Seguridad, la mayor parte del Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch. Las secretarías muy importantes estas detenciones que ha habido durante estos meses, durante el inicio de sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es muy importante, le digo, muy importante recalcar, saber, pues, que han estado cayendo estas ratas, que han estado haciendo daño a México. Están haciendo daño a México por muchísimo. Aunque muchos no lo vean, aunque muchos no lo reconozcan, pero sí se está pacificando el país. De muchísimas maneras, sí. Y todavía falta muchas cosas todavía, sí, porque está iniciando todavía el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Apenas está iniciando, no lleva mucho tiempo. Solo en estos meses, imagínense cuántas personas han detenido. Muchísimas personas. Vamos a escuchar la primera pregunta que le preguntan a la presidenta Sheinbaum sobre estos temas. Gracias. Hoy en el Gabinete de Seguridad, Presidenta, no sé si usted o el secretario nos quisieran comentar el tema de lo ocurrido ayer en Sinaloa, en este centro de control, donde se tenía gente que estaba siendo tratada por adicciones y la irrupción de este grupo criminal. No sé si se tenga ya idea de qué grupo fue el que lo perpetró y si ya tienen algunos avances en investigaciones. Entiendo que fue recién, pero ¿habrá algo, secretario? Sí, a la 1:47 de la mañana se recibió el reporte del C4, ahí en Culiacán. Hay 9 personas fallecidas, 5 heridos. Ingresan a un inmueble. Los homicidios no fueron en vía pública, llegan hacia el interior de este centro de rehabilitación, como bien usted menciona, un centro de adicciones, de nombre Shaddai. Hay 9 personas fallecidas, todos hombres, todos mayores de edad. Todo indica, son los primeros informes, pero lo vamos a informar con más precisión conforme avancen las investigaciones, que fue una célula de los conocidos como los Chapitos, agrediendo a una célula al interior de este centro de rehabilitación de su grupo antagónico de los Mayos. Esa es la información que tenemos ahorita. Hay vehículos que ya tenemos información de qué vehículos participaron y estamos trabajando con las autoridades locales también para dar con esta detención. Por las características del hecho, ¿este evento será investigado por la Fiscalía Estatal o será traído por la Fiscalía General? Lo tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado y nosotros estamos también, la Fiscalía General de la República, Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad, estamos trabajando en colaboración con la Fiscalía Local. Entonces fueron los Chapitos los que irrumpieron. Son los primeros reportes. Si hubiera información adicional, se las hacemos saber, pero es la información preliminar que tenemos. Muchísimas gracias. Y la segunda, creo que sería para el fiscal general. Señor, hace unos días se detectó un buque cargado de combustible en el puerto de Altamira. Al parecer no se desconoce el origen de ese combustible. No sé si ya tengan información acerca de los avances en la investigación de la procedencia de ese combustible, de qué bandera era el barco y a quién iba dirigido ese cargamento. Nosotros recibimos una información de un hecho que ya se había consumado. Es decir, había llegado ese barco con una declaración fiscal en el sentido de que era un material que no era el que bajaron del barco. Y con base en eso nos dieron ya vista a nosotros. De inmediato ya se aseguró el barco
ya se iniciaron las acciones contra las agencias aduanales y contra los funcionarios que hubieran permitido que bajara ese diésel, que ese es el primer informe que tenemos de Pemex. No había en ese momento, porque el barco ya había descargado, ninguna persona que tuviera una responsabilidad directa, pero a todos ya se les inició el procedimiento y el barco está detenido y están también asegurados todos deben de ser muchos litros de diésel que ya los pudimos localizar y que ya están asegurados y están a disposición de Pemex. Insisto, ¿el origen de este combustible cuál fue? No tenemos todavía la información firme porque toda la documentación aduanal está falseada. Venía por cantidades que no eran, venían por un tipo de combustible que no era, y con esa información falsa, cualquier tipo de dato, hasta que no nos los den todos los servicios internacionales de salida, no lo podemos ratificar. En este momento estamos en eso. Entiendo por lo que me comentó ahorita que la tripulación tampoco la tiene localizada, ubicada, ¿o sí la tiene ubicada? ¿La qué? La tripulación del barco. Sí, la tripulación del barco está localizada. La tripulación del barco son fundamentalmente marinos, que son los que operan el barco, pero no son quienes dieron tanto los permisos de entrada como los permisos de salida, y sobre todo no tiene nada que ver con las autoridades aduanales, que fueron las que lo autorizaron. Aprovechando su presencia, fiscal, ¿algún avance que nos pueda dar acerca de las investigaciones en el rancho de Teuchitlán? Sí, cómo no, mire, llevamos un poquito más de 15 días de que pudimos tomar ya posesión de ese inmueble. A partir de ese momento creo que se ha tenido un avance sustancial. En primer lugar, tenemos 15 detenidos que ya estaban por otros delitos vinculados con delincuencia organizada. Al jefe de esa unidad, el Gabinete de Seguridad lo detuvo aquí en la Ciudad de México, y con base en esa información y con la información de 2 personas, una en Zacatecas y otra en Jalisco, logramos establecer con toda precisión que ese era un centro de reclutamiento, de operaciones y de capacitación. Creo que hay una buena cantidad de información que vamos a tener en el curso de esta y la próxima semana, y yo quisiera ver la posibilidad de poderlos convocar a ustedes para poderles dar no solamente la información, sino la documentación al respecto. En tanto ocurre esta convocatoria de usted, Sí, ¿habrá algún avance también en el análisis de los restos que se encontraron en este lugar? Me refiero tanto a la ropa, zapatos, artículos, y si hubo restos ya que pudieran servir para algún tipo de identificación de persona. El avance es muy adelantado. Nosotros tenemos ya en este momento la ubicación. Primero, mandamos a hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble, para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos. Para nosotros eso no es suficiente. Le hemos pedido a los laboratorios de la Universidad Nacional que sean los que ratifiquen o rectifiquen esta información, y es la que yo voy a compartir con ustedes. No hay plazo para esta entrega de resultados. No, tiene que ser inmediato. Ok. Muchísimas gracias. A usted. Fiscal. De la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota. ¿Tiene algún avance de esta investigación? Es un periodista sonorense que desapareció hace 20 años y la investigación la tiene la FGR desde 2005, precisamente desde que desapareció Alfredo Jiménez Mota. Yo tengo la información de que usted ya había hecho esta consulta aquí en la mañanera. En razón de eso y de que es un asunto que ya tiene más de 20 años, yo le pedí al área correspondiente que me diera un informe completo y pormenorizado, y se lo quiero entregar a usted por escrito. En esta reunión que vamos a tener, yo con mucho gusto se lo hago llegar. Muchas gracias. ¿Cuándo sería, fiscal, la entrega de este? En cuanto tenga yo la respuesta de la Universidad Nacional, primero sobre el tema de las cremaciones posibles y segundo sobre esto, y en esa misma ocasión con mucho gusto yo se lo doy. Gracias, fiscal. Gracias, presidenta. Ayer hubo un encuentro de la Secretaría de Gobernación con colectivos de buscadoras de personas desaparecidas. Ahí se habló por parte de la... Bueno, ahí escuchamos esta respuesta que dio Alejandro Gersmanero sobre pues el rancho Teuchitlán. Pues esto es lo que contesta, y pues todavía no, ella está a cargo de la Fiscalía General de la República. Pero lo que sí hay que recalcar que, pues, recordemos que la Fiscalía del Estado de Jalisco fue quienes resguardaron todas estas pertenencias que se encontraron en ese rancho. Todas estas pertenencias. Y le digo, pues ellos son los responsables, ellos saben qué es lo que se encontró en ese lugar. Por lo tanto, la Fiscalía pues ya atrajo todas esas investigaciones, todo ese tema, para que la Fiscalía se haga cargo de investigar todo lo que se encontró. Pero fíjese que hay algo oscuro, pues que ellos, la Fiscalía del Estado de Jalisco ocultó mucha información. Sí, desde un principio sí ocultó mucha información. El tema es que, pues le digo, ellos ocultan las cosas, pues no informaron en su momento, y pues le digo,
ellos están ocultando muchísimas cosas en este tema. Pero también hay que decirlo, que, que pues, son autónomos, ellos deben de dar información, deben de saber por qué es que se ha ocultado estas informaciones. Y también hay que decirlo que Enrique Alfaro sí sabía de esta información desde un principio. No hay que, ahora sí que, pues nadie puede, no se puede ocultar nada. So que no sepa los mexicanos y las mexicanas, pues es un tema, le digo, que ya es público y además, imagínense, fue asegurado desde septiembre del 2024, imagínense, y luego dejaron ir, nunca dijeron nada sobre este caso.